En el pueblo de San Mateo Yucucuy, escondido entre las montañas más altas de Oaxaca, donde las nubes tocan la tierra y la niebla lo cubre todo por las mañanas, hay una iglesia vieja de adobe y piedra que tiene más de 300 años. Es una iglesia pequeña, humilde, con las paredes agrietadas por el tiempo y los temblores que han sacudido estas tierras durante siglos. Tiene un campanario alto, con 3 campanas de bronce que brillan cuando les pega el sol. Campanas que llegaron desde España en barcos enormes hace tanto tiempo, que ya nadie recuerda exactamente cuándo. Esas campanas han sonado durante 300 años, anunciando las misas, los bautizos, las bodas, los funerales. Suenan todos los días a las 6 de la mañana para despertar al pueblo. Suenan al mediodía para anunciar el Ángelus. Suenan a las 6 de la tarde cuando oscurece. El pueblo entero vive al ritmo de esas campanas. Todos saben qué hora es, por el sonido de las campanas sin necesidad de reloj. Pero hay algo que todos en el pueblo saben, algo que se transmite de generación en generación, algo que los abuelos les cuentan a los nietos en voz baja cuando cae la noche. Algo que nadie se atreve a comprobar, pero que todos creen con certeza absoluta. Cuando las campanas suenan solas, en medio de la noche, cuando nadie las está tocando, cuando no hay ningún motivo para que suenen, entonces los muertos salen a caminar por el pueblo. Don Arnulfo tiene 83 años y ha vivido toda su vida en San Mateo Yucucuy. Nació en una casita de adobe a 2 cuadras de la iglesia. Creció escuchando las historias de las campanas que suenan solas. Su abuelo se las contaba, su padre se las contaba, y ahora él se las cuenta a sus nietos. Las campanas no deben sonar de noche, dice don Arnulfo, sentado en su silla de madera afuera de su casa, envuelto en su jorongo, porque hace frío. Cuando suenan de noche sin que nadie las toque, es porque los muertos están pidiendo permiso para salir. Y cuando los muertos salen a caminar, los vivos deben quedarse adentro de sus casas con las puertas bien cerradas. La historia se remonta a muchos años atrás, a cuando don Arnulfo era apenas un niño de 7 u 8 años. En ese tiempo, el campanero del pueblo era don Severiano, un señor ya grande que tenía la única llave del campanario. Todos los días subía los 30 escalones de piedra para tocar las campanas a las horas indicadas. Era un trabajo que había heredado de su padre, que lo había heredado del suyo, que lo había heredado del suyo. Los campaneros de San Mateo Yucucuy siempre habían sido de la misma familia durante generaciones. Don Severiano era muy estricto con su trabajo, nunca faltaba, nunca se retrasaba. Las campanas sonaban exactamente a la hora correcta, ni un minuto antes ni un minuto después. Y sobre todo, don Severiano cumplía la regla más importante que le habían enseñado: nunca, bajo ninguna circunstancia, tocar las campanas después de que oscureciera, excepto en Navidad y en casos de emergencia extrema como incendios o ataques. Mi abuelo me contó, dice don Arnulfo, que su abuelo le había dicho que hace muchísimos años, cuando el pueblo apenas se estaba formando, un campanero tocó las campanas a medianoche porque estaba borracho. Las tocó sin ningún motivo, solo porque estaba tomado y pensó que sería gracioso. Esa noche pasaron cosas terribles en el pueblo. Según la historia que se cuenta, esa noche hace más de 200 años, cuando sonaron las campanas sin motivo a medianoche, las puertas del cementerio que está detrás de la iglesia se abrieron solas. La gente que vivía cerca escuchó ruidos extraños, pasos, murmullos, llantos. Cuando amaneció, encontraron huellas de pies descalzos por todo el pueblo, huellas que salían del cementerio y caminaban por las calles de tierra, huellas que entraban a las casas donde había alguien enfermo o donde iba a morir alguien pronto. El campanero que había tocado las campanas, borracho, fue encontrado muerto 3 días después en el campanario. Estaba sentado en una esquina con los ojos abiertos llenos de terror,
como si hubiera visto algo horrible. No tenía ninguna herida, ninguna marca. Simplemente murió de miedo, según dijo el médico que lo revisó. Desde entonces existe la regla estricta: las campanas no se tocan de noche, y si suenan solas es porque los muertos están saliendo y hay que esconderse. Don Severiano conocía bien esta historia y por eso era tan cuidadoso. Pero en el invierno de 1962, cuando don Arnulfo tenía 8 años, algo pasó que cambió todo. Era diciembre, hacía mucho frío en las montañas. Don Severiano estaba enfermo de gripa, pero igual fue a tocar las campanas como siempre lo hacía. A las 6 de la mañana tocó las campanas. A mediodía tocó las campanas. Pero a las 6 de la tarde no sonaron. El pueblo entero notó el silencio extraño. Las campanas siempre sonaban a las 6 de la tarde, siempre. Algunos hombres fueron a buscar a don Severiano. Lo encontraron en el campanario, tirado en el suelo inconsciente. Le había dado un derrame cerebral mientras subía las escaleras. Lo bajaron con mucho cuidado, lo llevaron con el médico del pueblo. Don Severiano quedó muy mal, medio paralizado, sin poder hablar bien. Ya no podía subir las escaleras, ya no podía tocar las campanas. El problema era que don Severiano tenía la única llave del campanario y en su estado no podía decir dónde la había dejado. La buscaron por todos lados, en su casa, en sus bolsillos, en el campanario mismo. No apareció. Y sin la llave no se podían tocar las campanas, porque la puerta del campanario era muy gruesa, muy vieja, muy fuerte. Pasó una semana sin que sonaran las campanas. El pueblo se sentía raro, incompleto, como si le faltara algo esencial. La gente no sabía qué hora era. Se perdía la noción del tiempo. Todo estaba desordenado. El presidente municipal decidió que había que romper la puerta del campanario para poder tocar las campanas otra vez. Trajeron herramientas, trajeron hombres fuertes. Tardaron 2 días en romper la puerta antigua. Cuando finalmente entraron al campanario, encontraron algo extraño. Las campanas estaban amarradas con trapos viejos para que no sonaran aunque alguien jalara las cuerdas. Y en el suelo había marcas raras, como arañazos en la piedra, como si alguien hubiera estado ahí haciendo algo. Le pusieron una puerta nueva al campanario con una cerradura nueva. Don Rigoberto, el hermano menor de don Severiano, tomó el puesto de campanero. Tenía las llaves nuevas. Todo volvió a la normalidad. Las campanas volvieron a sonar a las horas correctas. Pero entonces empezaron los problemas. 3 semanas después de que don Rigoberto empezó a tocar las campanas, una noche de enero muy fría y oscura, las campanas sonaron a las 2 de la mañana. Don Arnulfo recuerda esa noche perfectamente, aunque han pasado más de 60 años. Recuerda que estaba dormido en su petate junto a sus hermanos cuando el sonido de las campanas lo despertó. No era el sonido normal de las campanas, el repiqueteo alegre de las misas o el tañido lento de los funerales. Era un sonido extraño, desafinado, como si alguien estuviera golpeando las campanas sin orden, sin ritmo. Su papá se levantó de golpe. Su mamá se persignó 3 veces. «No salgan», dijo su papá con voz muy seria. «Nadie sale, nadie abre las puertas, nadie ve por las ventanas». Pero don Arnulfo era un niño curioso. Cuando sus papás no lo veían, se acercó despacito a la ventana que daba a la calle. Movió tantito la cortina de tela y vio afuera. Lo que vio esa noche lo ha perseguido durante más de 60 años. Todavía lo ve en sus pesadillas. Todavía se despierta sudando recordándolo. La calle estaba iluminada por la luna llena que brillaba entre las nubes. Y caminando por la calle, lentamente, como flotando más que caminando, había gente, muchas personas, pero no eran personas normales. Se veían raras, borrosas, como si estuvieran hechas de niebla.
Algunas llevaban ropa muy vieja de hace muchos años, algunas no tenían cara, solo una sombra donde debería estar la cara. Caminaban en silencio absoluto hacia el centro del pueblo, hacia la iglesia. Don Arnulfo se quedó paralizado viendo por la ventana. No podía moverse, no podía gritar, solo podía ver. Una de esas figuras pasó justo frente a su ventana. Era una mujer con un vestido blanco muy viejo. Volteó a ver directamente hacia donde estaba don Arnulfo. No tenía ojos, solo huecos negros. Le sonrió con una boca sin dientes. Levantó la mano como saludando. Don Arnulfo gritó. Se desmayó ahí mismo. Cuando despertó estaba en su petate, su mamá echándole aire con un abanico, su papá rociándole agua bendita. Las campanas habían dejado de sonar. Ya estaba amaneciendo. Esa mañana el pueblo entero amaneció conmocionado. Todos habían escuchado las campanas a medianoche. Algunos habían visto cosas por sus ventanas, aunque la mayoría había obedecido y se había quedado adentro sin mirar. Había huellas por todas las calles, huellas de pies descalzos que venían del cementerio y caminaban por todo el pueblo. Fueron a buscar a don Rigoberto el campanero. Lo encontraron en su casa, temblando de miedo. Juró por todos los santos que él no había tocado las campanas, que estaba dormido en su casa, que tenía las llaves del campanario en su mesa de noche, que ahí seguían. No había salido de su casa en toda la noche. Subieron al campanario a investigar. La puerta nueva estaba cerrada con llave desde afuera, pero adentro las cuerdas de las campanas estaban movidas, balanceándose todavía, y había algo más. En el suelo de piedra del campanario había huellas mojadas, huellas de pies descalzos que subían las escaleras desde abajo, pero que no bajaban. Las huellas entraban al campanario, pero no salían. El padre Justino, el sacerdote del pueblo en ese tiempo, dijo que había que bendecir las campanas otra vez, que tal vez habían perdido la bendición con tantas cosas que habían pasado. Hizo una ceremonia especial, roció agua bendita en todo el campanario, rezó oraciones en latín, le puso sal bendita en las esquinas, quemó incienso, dijo que ya no iba a pasar nada malo, pero pasaron solo 2 semanas y volvió a pasar. Las campanas sonaron otra vez a medianoche, esta vez a las 3 de la madrugada. El mismo sonido extraño, desafinado, sin ritmo, y otra vez la gente que se atrevió a mirar por las ventanas vio las figuras caminando por las calles. Más que la vez anterior, docenas de ellas, saliendo del cementerio, caminando por el pueblo, entrando a las casas donde vivía alguien que estaba muy enfermo o muy viejo. Al día siguiente murieron 3 personas en el pueblo, 3 ancianos que estaban enfermos, pero que no se esperaba que murieran tan pronto. Los 3 dijeron antes de morir que habían visto gente en sus cuartos durante la noche, gente que los miraba, gente que les hablaba sin hacer sonido, gente que les decía que era hora de irse con ellos. El pueblo entró en pánico. Nadie quería que cayera la noche. Las familias se juntaban en una sola casa para no estar solos. Colgaban crucifijos en todas las puertas y ventanas. Ponían sal en los umbrales. Rezaban el rosario completo cada noche. Don Rigoberto renunció como campanero. Dijo que ese trabajo estaba maldito, que él ya no quería saber nada de las campanas. Pero el problema era que alguien tenía que tocarlas durante el día. El pueblo necesitaba las campanas. Nadie quería el trabajo. Todos tenían miedo. Finalmente aceptó don Macario, un señor de 40 años, que era muy valiente, que no creía mucho en esas historias de espantos. Dijo que él iba a tocar las campanas y que no iba a pasar nada porque todo era pura superstición de la gente ignorante. Don Macario duró 3 días como campanero. La tercera noche, las campanas volvieron a sonar a medianoche, pero esta vez sonaron diferente. Esta vez sonaban sin parar, un repiqueteo constante y desesperado que duró media hora. Todo el pueblo despierto, aterrorizado, rezando.
Al día siguiente fueron a buscar a don Macario. No estaba en su casa. Su esposa dijo que él había salido en medio de la noche diciendo que tenía que ir a parar las campanas, que no podía soportar ese sonido, que lo estaba volviendo loco. Lo encontraron en el campanario. Estaba sentado en una esquina, abrazando sus rodillas, meciéndose para adelante y para atrás, murmurando cosas sin sentido. Tenía los ojos muy abiertos, pero no veía nada. Cuando trataron de moverlo, empezó a gritar. Gritaba que los veía, que estaban ahí, que no paraban de mirarlo, que querían que se fuera con ellos. Tuvieron que bajarlo cargado entre 4 hombres porque no podía caminar. Lo llevaron con una curandera del pueblo que sabía de estas cosas. Ella dijo que don Macario había visto algo que no debía ver, que su espíritu estaba muy asustado, que tal vez nunca se iba a recuperar. Don Macario quedó mal de la cabeza desde ese día. Ya no podía hablar bien. Se la pasaba asustado, viendo cosas que nadie más veía. Su familia tuvo que cuidarlo como a un niño. Murió 2 años después sin haber recuperado la razón. Después de lo que le pasó a don Macario, ya nadie en el pueblo quería ser campanero. Las campanas dejaron de sonar por completo. El silencio en el pueblo era terrible, pero al menos las campanas no sonaban solas de noche. El padre Justino estaba desesperado. Consultó con el obispo de la diócesis. Le contó todo lo que estaba pasando. El obispo mandó a un sacerdote especializado en estos casos, un exorcista que había estudiado en Roma. El padre Esteban llegó al pueblo con sus libros, sus aguas benditas especiales, sus reliquias de santos. Era un hombre serio, delgado, de lentes, que no sonreía. Investigó todo, habló con la gente, revisó los archivos antiguos de la iglesia, subió al campanario y pasó una noche entera ahí orando. Cuando bajó en la mañana, estaba muy pálido. Le dijo al padre Justino que había sentido una presencia muy fuerte en el campanario, que había algo ahí que no descansaba, que había que hacer un exorcismo completo, no solo de las campanas, sino de toda la iglesia y del cementerio. Hicieron el ritual durante 3 días completos. El padre Esteban rezó en latín, quemó incienso especial, roció agua bendita por todos lados, puso medallas de San Benito en las campanas. El tercer día, mientras hacía el ritual en el cementerio, pasó algo extraño. Empezó a soplar un viento muy fuerte de la nada. Se levantó una polvareda enorme, se escucharon ruidos raros, como gemidos, y luego todo se calmó de repente. Un silencio profundo. El padre Esteban dijo que ya estaba, que lo que fuera que estaba ahí se había ido, que las campanas ya podían sonar sin problemas. Trajeron un nuevo campanero de otro pueblo, alguien que no conocía la historia. Don Filemón era su nombre. Empezó a tocar las campanas normalmente. Pasó una semana sin problemas. 2 semanas, 1 mes. La gente empezó a creer que todo estaba resuelto, pero entonces volvió a pasar. Una noche de luna nueva, cuando estaba todo muy oscuro, las campanas sonaron a medianoche otra vez. No fue por mucho tiempo, solo unos 5 minutos, pero fue suficiente. La gente ya sabía qué hacer. Todos se quedaron adentro de sus casas. Nadie miró por las ventanas, nadie salió. Esperaron a que pasara. En la mañana, don Filemón el campanero apareció muerto en su casa. Estaba en su cama, como si estuviera dormido tranquilamente, pero cuando lo revisaron no tenía pulso. El doctor dijo que había sido un paro cardíaco, pero lo extraño era que don Filemón era joven, apenas tenía 35 años, estaba sano. No había razón para que su corazón fallara así nomás. Y en su cara tenía una expresión rara, como de miedo, como si hubiera visto algo terrible en sus últimos momentos. Después de la muerte de don Filemón, el pueblo tomó una decisión. Ya no iba a haber campanero. Las campanas iban a quedar ahí en el campanario, pero nadie las iba a tocar nunca más. Sellaron la puerta del campanario con cemento. La taparon completamente. Ya nadie podía entrar. Y desde ese día,
Hace más de 60 años, las campanas de San Mateo Yucucuy no han vuelto a sonar durante el día. El pueblo aprendió a vivir sin ellas. La gente compró relojes. Pusieron un altavoz en la presidencia municipal que da la hora. Ya no necesitan las campanas. Pero de vez en cuando, tal vez 1 o 2 veces al año, siempre en noches muy oscuras sin luna, las campanas suenan solas. Todos en el pueblo saben qué hacer cuando eso pasa. Entran a sus casas inmediatamente, cierran bien las puertas con llave y con tranca, cierran las ventanas, cuelgan crucifijos, prenden velas benditas y no miran afuera, nunca miran afuera, porque cuando suenan las campanas en medio de la noche, los muertos salen a caminar. Y los que los ven, los que se atreven a mirar, a veces se quedan marcados para siempre. A veces pierden la razón, a veces desaparecen, a veces simplemente mueren sin explicación. Don Arnulfo, ahora con 83 años, les cuenta esta historia a sus nietos para que sepan, para que entiendan por qué cuando suenan las campanas de noche hay que esconderse. Yo los vi cuando tenía 8 años, les dice. Vi a los muertos caminando por la calle, vi sus caras sin ojos, vi sus sonrisas sin dientes. Y esa imagen nunca se me ha ido de la cabeza. Después de 60 años, todavía los veo cuando cierro los ojos. Sus nietos le preguntan si es verdad, si realmente pasa. Don Arnulfo asiente muy serio. Es verdad, todo es verdad. Por eso, en este pueblo, cuando cae la noche y escuchas las campanas sonar sin que nadie las toque, te metes a tu casa y no sales hasta que amanezca. Porque los muertos tienen derecho a caminar de vez en cuando, pero los vivos no tenemos derecho a verlos. Ese no es nuestro mundo todavía. Las campanas siguen ahí en el campanario sellado. Nadie las ha tocado en décadas. Las cuerdas deben estar podridas ya. El bronce debe estar lleno de polvo y telarañas. Pero de alguna forma, en ciertas noches especiales, todavía suenan. Y cuando suenan, todo el pueblo de San Mateo Yucucuy se esconde. Porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Hay lugares donde el velo entre los vivos y los muertos es más delgado. Y en San Mateo Yucucuy, ese lugar es el campanario de la iglesia vieja. Don Arnulfo dice que cuando él muera, probablemente va a ser uno de los que camina por las calles cuando suenen las campanas. Dice que no le tiene miedo a eso, que tal vez por fin va a entender qué es lo que buscan los muertos cuando salen, qué es lo que quieren, por qué caminan. Pero mientras esté vivo, dice, cuando suenen esas campanas de noche, yo me quedo adentro, porque todavía no es mi tiempo de caminar con ellos. Y el pueblo entero sigue la misma regla, una regla que ha mantenido vivos a los habitantes de San Mateo Yucucuy durante generaciones. Cuando suenan las campanas en la oscuridad, los vivos se esconden y los muertos salen a caminar.